Hola, ¿cómo están? En principio, saludarlos. Mi nombre es Gustavo Páez. Nos hemos visto personalmente solo una vez en aquel comienzo, en la primer clase. Y después, bueno, hemos hecho varias de estas charlas y en esta oportunidad va a ser para presentarles algunos ejemplos o algunos referentes en el marco de poder entender la búsqueda que trae consigo el trabajo práctico número 4. Trabajo práctico número 4, que es un trabajo síntesis, en el sentido de ser un trabajo integrador de la experiencia que venimos desarrollando en el trabajo práctico 1, en el trabajo práctico 2 y en el trabajo práctico 3. Trabajo práctico 1 encuadrado en la lógica de reconocer sistemas estructurales específicamente en relación a las estructuras trilíticas, para luego en el trabajo práctico número 2, a partir de la complejización que implican las estructuras moldeables, su funcionamiento, y el trabajo práctico número 3 en el sentido de comenzar a reconocer el rol de las envolventes y su articulación, su vínculo, su relación o no con las estructuras, en un trabajo que de alguna manera, este trabajo práctico número 4, va a representar la síntesis de este tan particular ciclo lectivo. Particular ciclo lectivo que a la vez, en esta lógica de la emergencia sanitaria por la que estamos transitando, nos parece interesante incorporarnos en diseñar en términos de espacio, pero también en términos de cuál es su materialización posible y proponer en él esta síntesis que tiene que ver con pensar por primera vez en forma integral la estructura y la envolvente como respuesta a un determinado espacio arquitectónico. Tengamos en cuenta que les decimos reiteradamente que esa materialización está relacionada y es emergente de una idea arquitectónica, y que nosotros en los trabajos prácticos anteriores fuimos de alguna manera cubriendo etapas, llegando desde la estructura hasta la envolvente, y en este momento lo vamos a abordar de la manera que realmente debe ser en realidad como hecho arquitectónico, en el sentido de poder abordar integralmente la dimensión material de ese espacio arquitectónico en estructura y envolvente como un todo. Sea coincidente o no el sistema estructural con la envolvente, o la envolvente pueda cumplir su rol como tal en forma independiente del sistema estructural, pero esa situación es justamente la que nos encuentra presentando este trabajo práctico número 4, que, como les decía, está orientado a un módulo para estudios de síntomas en el marco de la problemática y de la emergencia sanitaria por la que transita el país y el mundo. Y nos parece interesante involucrarnos en esa temática. Hoy podrá ser un módulo sanitario para estudios de síntomas. En otro momento podemos indagar o profundizar en alguna situación de otras características en el marco de la salud pública o en el marco de la gestión sanitaria. Pero nos parecía un tema sumamente pertinente adaptar los trabajos prácticos de años anteriores a esta modalidad de diseñar un módulo en las circunstancias en las que estamos atravesando, y orientado específicamente a esa problemática como espacio de reflexión y, por qué no, de aporte. Bueno, vamos a comenzar. Yo simplemente les voy a mostrar algunos referentes que resultan interesantes, de una escala, muchos de ellos aproximada a lo que ustedes tienen que realizar en forma conjunta con el cuerpo docente. Y bueno, empezamos. Les voy a unos segundos para compartir pantalla. A ver por qué no puedo ver la pantalla completa. Ahí está. Bueno, y vamos
a empezar como empezamos la primera vez que nos vimos en el aula, empezando a pensar el espacio a partir de una primera definición, si se quiere, de este elemento abstracto que puede ser una caja, puede ser un espacio contenedor, puede ser un espacio que pueda ser cerrado, pero que en realidad lo que nos interesa es representar el adentro y el afuera, la ocupación de ese espacio con respecto a un espacio exterior. Y la existencia de materia, sin importar en este momento cuál es esa dimensión material, sino el reconocimiento de una determinada materia que permite justamente esa relación entre el límite entre el interior y el exterior. Materia en la cual nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando, y ustedes lo harán en el desarrollo de la carrera, en que el espacio arquitectónico debe aportar una determinada jerarquía y debe ser una respuesta a una ideación, a una argumentación, y veamos en esta imagen cómo exactamente o prácticamente con las mismas piezas o con la misma descomposición de lo que simplemente podíamos entender como una caja, empezamos a comprender distintos tipos de situaciones en función a un criterio o a una búsqueda con ese espacio, en donde la materia nos definía la relación entre el adentro y el afuera, y ahora, sin reconocer inclusive cuál es la dimensión material de cada una de las partes, empezamos a reconocer el comportamiento de la sumatoria de elementos en la conformación de espacios. Conformación de espacios como plano de apoyo, conformación de espacio a partir del rol que puede cumplir el plano horizontal como cubierta de techos, el rol de los distintos elementos verticales, sus alturas, su profundidad, su dimensión, su relación de frente, su relación de fondo, su espacio intermedio, su espacio exterior, su plano de fondo, distintas situaciones que prácticamente con los mismos elementos de lo que podía entenderse en forma abstracta una caja o un lugar cerrado, el atributo del espacio empieza a ser protagonista, y a partir de ser protagonista, nosotros nos involucramos en los trabajos prácticos anteriores en empezar a pensar que esos espacios, esa materia, debía tener una determinada dimensión material en función a la respuesta que cada uno de ustedes proponía. Dimensión material en cuanto a una propuesta, pero también dimensión material en el sentido de cuáles son los elementos de sostén, de cuáles son los elementos de cerramiento, de cómo puede ser una estructura o de cómo debe ser una estructura. ¿Cuál es el comportamiento de las partes estructurales? ¿Cómo es una estructura en términos de ser trilítica o de ser moldeable? Todas situaciones que están claramente desarrolladas y que hemos no cerrado esa etapa, pero de alguna manera la hemos concluido en función de haber visto en forma de etapas cada una de ellas, para que todas esas etapas se entiendan como un todo en el desarrollo de un proyecto, la conformación de un espacio, y que la conformación de ese espacio tenga una respuesta en términos de estructura, en términos de envolvente y en términos de cuál es la materialidad con la cual se le da respuesta a ese espacio ideado a partir de determinados argumentos. Y ustedes van a ver que el trabajo práctico 4 implica unos prototipos del carácter de los que están arriba a la derecha en esta misma imagen, y que esos prototipos de ninguna manera intentan ser definitivos, sino que esa modulación, ese prototipo, ese modelo, es simplemente tentativo. Es simplemente tentativo en relación a que ustedes podrán modificarlo, podrán ampliarlo, podrán cambiar su dimensión, podrán cambiar el módulo o el submódulo, podrán establecerle una trama diferente a la que se propone, siempre en el orden de la cantidad de metros cuadrados y de la dimensión que establece el trabajo práctico número 4. Al final de esta presentación vamos a ver también cómo podemos acumular, repetir, solapar, superponer distintos elementos que pueden ser parte, en principio, de este modelo o de este prototipo, en función de una respuesta, de una propuesta que ustedes puedan desarrollar.
Y si representan en la imagen, en el lugar de la materialización del elemento que estamos viendo, de alguna manera ese elemento está reflejando una situación muy similar en términos de estructura y en términos de cerramiento a lo que el prototipo propone. En función de los dos elementos horizontales, en el sentido de la planta, que luego se transforman en dos planos verticales como elementos de traslación de cargas o de vínculo del plano horizontal que trabaja como cubiertas de techo del lugar. Situación que en esta misma imagen lo expresa de la misma forma. A partir de lo que ustedes han desarrollado en el taller, han empezado a comprender cuál es el funcionamiento estructural y no nos vamos a detener en esa situación. Tenemos ya claro que hay un elemento, hay un plano horizontal que está compuesto por otros elementos y que esos elementos cumplen un rol dentro de esa envolvente de carácter superior. Envolvente que tendrá una conformación en el sentido de la estructura, de un elemento que trasladará cargas y de dos planos, como decíamos anteriormente, dos planos verticales que serán los responsables de desplazar esas cargas al suelo. Podremos ver la búsqueda de este lugar en el sentido de llegada, en el sentido de recepción a través de una determinada información, una definición a través de este elemento que puede dar una situación de estar, de quedarse, de permanecer, y una situación que inclusive genera una determinada perspectiva, pero también genera un cierto eje en relación a la circulación o al lugar de llegada o al lugar de partir a partir de reconocer este espacio como un lugar en sí mismo en el espacio. Esta otra situación que también trabaja con dos planos en el sentido de sus laterales. Dos planos en el sentido de sus laterales, pero también cuatro planos menores que pueden inducir a una situación de estructura portante. Esos dos planos que se transforman con un determinado espesor en esta dimensión que estamos viendo en la imagen, paralela a la que estamos viendo en esta otra imagen, como contenedora y receptora de los dos elementos horizontales. Dos elementos horizontales que van a ser los que se encargan de definir el espacio interior. Cuando uno observa la planta de ese mismo modelo, los planos que simulan el prototipo toman este espesor, toman esta dimensión, pueden comprender una función o tener un equipamiento por la propia profundidad que tiene el plano, y claramente se grafica los dos elementos verticales que serán quienes tomen las cargas de todo el plano de apoyo que se entenderá como tal a nivel de ocupación del espacio interior, como también el plano de cubierta como envolvente superior. Es interesante la dimensión que toman estos elementos que pueden transformarse, que en realidad no pueden transformarse en portantes, son portantes, pero a la vez que son portantes son envolventes porque conforman una envolvente lateral más corta y de una materialidad mucho más pesada, de masa, de dimensión y de características material muy diferentes a la situación que se toma en la relación frente-fondo en función a la generación de perspectiva en el lugar y justamente poner énfasis en que el espacio interior me comunica a través de esa transparencia con esa relación frente y fondo. Decía que esta situación muraria con un determinado espesor me puede conformar la utilización en su propia profundidad de espacios que pueden tener una determinada función en el lugar, como inclusive en el espacio exterior la generación de estos peldaños con el mismo material que se va descomponiendo a partir de la conformación de lo que podemos entender como una escalera, en donde transitándolo puedo acceder a la envolvente superior en el sentido de generar un nuevo espacio exterior a través de ese aterrazado en el lugar.
Siguiendo con ese prototipo de los dos elementos paralelos en horizontal en planta, podemos entender a partir de esta imagen que son múltiples las variables de entenderlo como respuesta en términos de un elemento, de conformar un modelo. Uno al principio, o cualquiera de nosotros, podía imaginar que cuando vio los dos planos paralelos entre sí, hay una sola manera de cómo llegar con el módulo o con determinadas características de pieza a cada uno de esos bordes. Sin embargo, esta imagen nos representa con mucha claridad esta situación de que es la caja en sí misma la que se conforma como tal, la que encuentra una rigidez a partir de la estructura y que como caja o como elemento totalizador encuentra en los dos elementos horizontales que puedo entender como planta la recepción de la misma para trasladar sus apoyos. Cuando uno ve voy rápido para tratar de hacerlo lo más ágil posible. Cuando uno ve esa caja apoyada, cuando empieza esa caja a entenderse desde la propia dimensión material, es lo que hemos mencionado en otras oportunidades con esa característica que tiene una estructura denominada Vierendel o denominada reticulada en función de su altura, en relación a que es la propia caja, a partir de esta viga reticulada que contiene todos los planos transparentes y los de carpintería, que es en el propio espesor de la viga reticulada, en la propia altura de la viga reticulada, voy a encontrar la conformación del espacio interior. Estructuralmente, un único módulo apoyado en cada uno de los bordes, poniendo énfasis y dando respuesta a la topografía y al carácter del lugar, en donde la pieza apoyada en cada uno de los bordes permite entender la relación por debajo y también entender a través de la transparencia de su envolvente una fluidez en términos de la continuidad de la perspectiva y de la clara relación entre el interior con el paisaje exterior. En esta situación no tenemos de los dos lados elementos que simulan o se entienden como elementos estructurales. Los tenemos solamente de un lado y hay una semejanza con esta casa de mármol, en el sentido de que este elemento que estamos viendo en la imagen es un elemento estructural, es contenedor de una determinada función, en este caso de servicio, y este elemento, esta caja, que intenta de alguna manera representar parte de esa morfología en términos de ser una caja en voladizo y como caja en voladizo no tener ningún tipo de contacto con el suelo natural, sino que el contacto con el suelo natural lo tiene la pieza que se conforma en envolvente y en estructura, receptora y contenedora en términos estructurales de este espacio que trabaja en voladizo y que mantiene en su espacio interior las funciones principales o de mayor jerarquía, en este caso de la vivienda. Y la caja que veíamos muraria en el sentido de estar tomando la estructura, es una caja o es un elemento cerrado en el cual contiene espacios más específicos de servicio en función de ese servicio abastecer este espacio servido. Esos dos planos que veíamos recién en la casa de Marvin, acá los tenemos duplicados, pero en este ejemplo podemos entender que no es necesariamente como la vivienda en la que subía por el espesor del muro a la terraza, es esa misma caracterización de poner estructuras en sus bordes, sino que en este caso estos dos planos empiezan a conformar un plano en el sentido estructural en el centro del elemento que va a contener el espacio interior. Espacio interior contenido por una losa que va a estar en voladizo a partir de este punto hacia acá, y en voladizo a partir de este punto hacia acá, en voladizo, pero también, y ya lo hemos hablado varias veces, voladizo pero en el sentido de la continuidad, de que todo el plano puede garantizar. Plano que se repite de la misma manera en el plano superior que en el plano inferior. ¿Cuál es la ventaja en términos espaciales que puedo
interpretar qué sucede como proyecto en esta situación, la posibilidad de dejar libre de ocupación en términos de perspectiva y de relación con el entorno las esquinas o los bordes en función de generar mayor amplitud en esa perspectiva. Acá la maqueta lo muestra con total claridad. Los elementos que son portantes, el elemento que es portante, el elemento que es portante. Los dos planos horizontales que se conforman como envolvente superior y envolvente inferior. Y la envolvente vertical que es totalmente transparente y liviana en relación a profundizar ese vínculo con el paisaje. Aquí se ve claramente lo que decíamos hace unos segundos. Esa situación de voladizo, de no tener estructura en los bordes, permite esta relación en términos que el único elemento opaco que aparece como límite entre este espacio interior del paisaje son los propios elementos verticales contenedores de esa carpintería. Mientras tanto, parte de la estructura quedó en el centro del módulo. Esa situación no necesariamente tiene que repetirse en los bordes. Podemos tomar como ejemplo esta otra en la cual la repetición de módulos estructurales me van permitiendo tomar la luz de las vigas y la continuidad de la viga en términos de lo que decíamos anteriormente. Una misma viga que, si bien puede ser entendida en voladizo en función de este apoyo, va a tener traslación de cargas y desarrollo estructural en función a la viga transversal, que va a ser tomada por otro elemento que quizás en esta imagen no se ve del todo. Ahora, fíjense cómo se van conformando, se ve mejor acá, cómo se van conformando a través de la separación de cada una de esas vigas y cómo esas vigas van encontrando apoyos a través de líneas cortas, que son estos planos que trasladan cargas al suelo, y cómo puedo conformar un espacio que en algún momento tenga una superficie cubierta, opaca, en otro momento tenga una superficie cubierta que a lo mejor es transparente, o en algún otro de los módulos puedo tener una situación de que ese espacio sea descubierto. Cuando veo esa imagen es justamente esa situación. Algunos de estos elementos, estas fajas de hormigón entre viga y viga, van a ser opacas. Otras van a permitir el ingreso de la luz a través de una cierta transparencia y otras inclusive el ingreso y el pase de agua de lluvia en función a no tener ningún tipo de cubierta. La función específica que pueda llegar a desarrollarse queda diseñada dentro de ese gran techo que trabaja como paraguas y totalizador de los espacios de uso, como los espacios de llegada o los espacios de permanecer en este lugar semicubierto. Inclusive, lo ven aquí en la imagen, también no tenemos que caer en la lógica de que vamos a representar solamente estos elementos paralelos entre sí, sino cómo pueden articularse líneas estructurales en función a que estos elementos estén en forma transversal uno de los otros. Aquí lo vemos en esa imagen. La viga, en el sentido que parece estar envoladizo, está envoladizo en este elemento, pero trabaja estructuralmente en función a la otra viga de borde que se alcanza a ver en esta perspectiva. Y se ve con mayor precisión los espacios que conforman un determinado uso con una materialidad diferente, con un elemento que se puede entender como un envolvente totalmente independiente de la estructura en el sentido de estos elementos estructurales, como también independiente en términos de las vigas, en donde no hay relación entre este plano con la propia estructura. Una situación muy diferente a la que veíamos recién y que se trataban de pequeños segmentos o pequeños planos que conformaban una sumatoria de líneas para entender posible diseño de la estructura. Y aquí es la continuidad de la línea en el sentido de ser un elemento portante en todo el perímetro. Elemento portante en todo el perímetro que se materializa a través de la sumatoria de estos elementos
en donde hay una sumatoria del plano que toma ese perímetro, que se transforma en totalmente opaco con relación al exterior, poniendo énfasis en esta situación en donde parte de la envolvente lateral, en conjunción con ese quiebre con la envolvente superior, conforman este vacío que en términos argumentales le da una determinada entidad al árbol para que ese árbol para que ese árbol sea parte permanente de la perspectiva de ese espacio interior en relación con el exterior. Cuando uno ve la conformación terminada de ese lugar, el énfasis en la situación perimetral totalmente cerrada y que justamente la única apertura en ese sentido y esa relación con el exterior pone en evidencia aún más la importancia de la misma, dado que esa es la única situación en contraposición con todo el perímetro continuo. Si miran en el reflejo, inclusive este mismo árbol que se ve durante el día hasta tiene una cierta presencia y gran parte o todo lo que pasa en el espacio interior tiene una clara relación con esta situación de vacío. Y repito, vacío pensado no en el sentido de un vínculo directo con el exterior, sino a través de la transparencia que el vidrio otorga como materialidad. Vidrio que otorga como materialidad esa envolvente y que esa envolvente es tanto de carácter vertical como horizontal. Y acá empezamos a ver otro tipo de combinación en términos de lo que ustedes ya conocen como estructuras mixtas. Nosotros, ustedes lo tienen más que claro y así ha quedado demostrado en todos los trabajos prácticos como también en el examen parcial, en el sentido de entender cuándo una estructura es puntual, cuándo una estructura es lineal y cuándo una estructura es mixta. Justamente esta composición de estructuras mixtas es a partir de contener en la misma el diseño de una línea en términos de ser lineal y la conformación de puntos. Cuando se conjuga la línea y el punto, nosotros hemos definido que esa estructura la llamamos de carácter mixto. Y la conformación del espacio es la que en este caso se da a partir de la posición en el lugar, en el sentido transversal de estos elementos lineales que se comportan como planos en términos estructurales, pero como elementos que definen un espacio, que ponen un límite a ese espacio más allá de la propia o de la porosidad con la cual fue materializado en relación a la demostración de una cierta continuidad del otro lado de ese plano por la propia perforación que tienen cada uno de los elementos con los cuales se compone la sumatoria del plano. En conjunción con elementos puntuales, que son elementos verticales, que tienen mucho menos protagonismo y participación en el espacio, en términos de presencia, en términos de masa, pero que en forma conjunta se comportan estructuralmente. El elemento que veíamos recién, que es un plano, en términos de que en planta lo vemos con una línea, y un elemento vertical, que en planta lo vemos como un punto, en conjunción de entender una estructura mixta y cómo darle respuesta a este módulo sanitario que nos estamos proponiendo con una diversidad en términos de proponer ustedes mismos con cuál estructura se responde mejor a la ideación de ese espacio en términos arquitectónicos. Cuando esa misma escala de ese lugar la vemos en espacios que parecen subsidiarios del espacio principal, se repite exactamente lo mismo. Planos como apoyo lineal de la cubierta de techos en el sentido del envolvente y elementos puntuales en el sentido de una relación de fondo y una relación de frente. Esa relación de fondo y de frente también la vemos con absoluta claridad en este prototipo, en este modelo, como lo quieramos llamar, en donde este ejemplo de
de este lugar lo expresa con total claridad. Un fondo, una relación que pone en evidencia que todo el espacio que queda desde este plano hacia adelante tiene una relación con un frente, y esta es una relación de espalda con el espacio exterior, acompañado con un plano que también lo podemos entender en términos lineales, pero con la incorporación de pequeños elementos puntuales que trabajan como columnas, haciendo la composición de una estructura mixta en función de estar conviviendo la línea y el punto. Esa situación se percibe a través de la lógica de este plano que se ve en perspectiva, y de los elementos puntuales que conforman esa propia estructura que el módulo representa con esa caracterización. Más de lo mismo en el sentido del plano como contenedor, y quien traslada las cargas del elemento superior, y las columnas prácticamente confundiéndose con el propio diseño de la carpintería. Diseño de la carpintería pivotante en la misma línea en la que se encuentran las columnas, para que cuando esa situación de la envolvente lateral, que significan las carpinterías, encuentran una respuesta con este sistema de apertura, prácticamente la relación interior y exterior se desdibuja, entendiendo este lugar como un todo y conformando con este espacio que en algún momento define un espacio cerrado, un espacio semicubierto. Aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo en la gráfica, la línea y las dos puntas, y el ejemplo también lo grafica de esa manera. El plano como receptor de las cargas del elemento horizontal, y cuando este espacio tiene una relación de espalda con esta situación topográfica y una situación de perspectiva con la situación del paisaje, genera o profundiza esa relación de frente y fondo. Esa relación de frente y fondo en función a la pendiente del lugar, y en función a que este lugar genera las perspectivas que veíamos recién. La imagen muestra exactamente esa situación, y la planta lo grafica en términos más técnicos. El negro evidenciando la estructura de tener masa, de ser un muro, de tener una determinada dimensión, y las columnas como elementos estructurales con mucho menor protagonismo como estructura en la conformación de la planta. Y de esa situación, aquí el protagonismo parece ser este gran techo contenedor, parece ser, no lo es, en donde prácticamente se desdibuja cuál es la función que contiene el mismo, sino que lo que interesa reflejar en respuesta a este prototipo es justamente la continuidad de la línea en términos de ser elementos estructurales en conjunción con los puntos, que son los elementos puntuales. Elementos puntuales en el cual se van a desarrollar estas estructuras representadas a través de estas vigas, pero que lo que nos interesa como ejemplo expresar es el rol que cumple la cubierta en términos de la relación de llenos y vacíos, de cómo a través de la oscilación, a través de un eje que puede tener parte de la cubierta, una primera imagen es que veíamos de un lleno o de una cierta permeabilidad a través de la trama que tiene el material, en algún momento a través de la apertura se puede generar en este modelo, y también lo decimos en relación al módulo con el que ustedes trabajarán, pensar la envolvente superior con una determinada función en términos de iluminación, pero también de ventilación. Aquí ya no aparece la lógica de la estructura mixta, sino que es la estructura de carácter puntual, en donde aparecen cerca de los vértices 4 columnas y un cierto paralelismo con la imagen que estamos viendo de este lugar. Estos puntos negros que vemos en la diapo son todas habitaciones independientes de un complejo hotelero en México. Cuando uno ve la imagen, esos 4 puntos se grafican estructuralmente con esa traslación de cargas, y son estas U invertidas que llegan al suelo como 4 puntos las que contienen a la caja habitación, al elemento que en realidad
trabaja como un elemento en sí mismo, como envolvente, independiente de la estructura. O sea, la envolvente se vincula a esta estructura para que la traslación de cargas sea solamente a través de estos 4 puntos. Estos 4 puntos, que conformados en U invertida, también tienen como función tomar un elemento de envolvente y de relación última con el exterior en función de la protección de la caja de la habitación de algunas inclemencias del tiempo e inclusive con una determinada pendiente para sacar con una determinada celeridad el agua de lluvia que pueda acumularse en una cubierta de techos plana, si fuera el caso. Ese espacio visto desde el interior, en donde la envolvente con la cual se expresa este lenguaje que estamos viendo acá, es totalmente diferente a la situación desde el interior de la habitación, con una relación de planos opacos y una relación de planos transparentes en función de generar esa relación de llenos y vacíos en sentido de lo opaco y lo transparente, para que en función de esa transparencia generar ese vínculo o esa perspectiva con el paisaje. Esa misma lógica, pero no con un módulo que pueda tener solamente las 4 columnas, sino un sistema que con un cierto ritmo y una cierta proximidad, acumulación de un mismo módulo estructural a una determinada distancia, en donde una geometría que pueda tender a esta forma cuadrada, en la sumatoria de esos elementos en forma repetitiva, sean tantos y sean los necesarios que vayan conformando una geometría que sea rectangular. Está claro, ustedes lo conocen con total precisión. Los elementos verticales, la doble viga inferior en términos de poder abrazar y encontrar una resolución técnica en el punto de encuentro, situación que se repite en la parte superior, una envolvente en términos de envolvente interior del espacio y nuevamente, como veíamos recién en el hotel, otro plano de cubierta que trabaja como protección de la envolvente interior, inclusive con elementos complementarios que generan una estructura en sí misma para esa nueva cubierta. Una estructura para la cubierta que es el límite entre el interior y el exterior, y una estructura complementaria para la segunda envolvente. Esa segunda envolvente queda representada con una determinada materialidad, y una determinada materialidad es la que conforma el espacio interior. Y aquí otro de los ejemplos que es sumamente interesante poder analizarlo. Recién veíamos las 4 columnas en términos de la representación de una geometría cuadrada. Sin embargo, aquí podemos ver los 2 pares de columnas en representación a lo que muestra esta imagen, en donde un borde interior y una continuidad y un determinado ritmo que imagina la constitución en términos visuales de un único plano, y otros elementos que me toman otra situación de borde para representar una morfología en el exterior, que es esta, en función de que esta morfología es la que voy a ver en términos de cómo se reconoce el lugar desde el espacio exterior y cómo lo reconozco desde el espacio interior. En la imagen anterior veíamos una persona con un paraguas y una persona con una gorra, en el sentido que el lugar de exposiciones es un lugar de recorrido, que a partir de la conformación de esta estructura, es la propia estructura la que me permite una situación de borde para proteger el lugar de una situación de asoleamiento como también de agua de lluvia. Esta otra situación, en donde también la estructura puntual, pero la estructura puntual sin tener una relación con el suelo natural. En este caso, en relación a una condición de inundabilidad, el espacio interior despegado del suelo natural, una relación estructural en términos, más que una relación estructural, una dimensión estructural a través del hormigón armado, y una dimensión estructural en su planta de expansión, en la planta superior
a la propia ocupación del espacio interior. Cuando esa situación la veo en planta, la dimensión de la estructura que toma a través del hormigón armado y de la traslación de carga en las dos plantas, y una estructura que se representa con menos masa, con menor presencia, en función de dar respuesta al módulo estructural con un material diferente y por ende con una dimensión diferente. La imagen lo expresa con total claridad. Esa planta que articula la relación de uso interior con el suelo natural y una planta en la cubierta del espacio interior con una determinada graduación espacial, en realidad en función de conformar una geometría de borde, pero que la geometría de borde representa los módulos estructurales y que dentro de los módulos estructurales tengo una situación de una cierta graduación del espacio a través de conformar un espacio semicubierto y un espacio descubierto dentro de una misma geometría. Esas 4 columnas que veíamos anteriormente y cómo esas cuatro columnas pueden no estar enfatizando una relación en que los 4 laterales se comportan de la misma manera, sino que tengo una relación de un envolvente y una relación de un envolvente similares y 2 laterales que trabajan con una lógica de cerramiento en donde ese cerramiento no compite con la propia carpintería. Entonces, cuando esta carpintería está cerrada, obviamente me grafica como cuadrante la definición del espacio interior. Ahora, cuando estas carpinterías o se desplazan como acá abajo o se abren como acá arriba, el plano de uso ya no es este cuadrante, sino que el plano de uso es toda la envolvente inferior, que es el plano de piso, a través de esta geometría rectangular. Esa geometría rectangular es la que veo en esta perspectiva. Estos son los 4 puntos, que son las 4 columnas como elementos verticales y estructura de sostén, las carpinterías totalmente abiertas y la manera en la que se dibuja cuál es el espacio interior y cuál es el espacio semicubierto. Prácticamente todo se transforma en un espacio semicubierto. Cuando veo esta perspectiva e imagino el cerramiento en esta línea de todas estas carpinterías, voy a reconocer cuál es el límite entre el interior y el exterior. Mientras tanto, se desdibuja y todo ese plano que en principio parecía una ocupación cuadrática del lugar, empieza a ser una forma rectangular hasta el borde del plano de piso. Y este que creo que es uno de los últimos es Peter Zumthor en Noruega, una obra construida es una cafetería en un museo donde funcionó una mina muy importante en Noruega. Y es muy interesante como ejemplo, en términos de analizarlo de esta manera, en la que tenemos una estructura que es la sumatoria de todos estos elementos verticales y horizontales y en diagonales que conforman una determinada rigidez estructural en función de lo que hemos hablado varias veces en estas vigas reticuladas que de alguna manera a través del triángulo generan una cierta rigidización de la misma y que la propia estructura es contenedora de una caja que en sí trabaja como envolvente, con su envolvente propio. O sea, una estructura como contenedora de una pieza, como albergante de una pieza, en esta clara diferenciación de cuáles elementos son estructurales y cuáles elementos son de cerramiento. Muy interesante, inclusive, cómo esta caja, a través de la longitud de cada uno de estos elementos verticales, que se van apoyando en el piso a medida de que se va conformando la pendiente. Esa pendiente, con esos elementos que van llegando, se van interrumpiendo sin alterar la propia pendiente del suelo natural y generando estas plataformas como plataformas de apoyo. Y esta imagen, como complementaria
de la dimensión técnica, en el sentido de empezar a pensar lo que de alguna manera dio comienzo en el trabajo práctico número 3, a la escala 1 en 25, en donde no se trata de ver más grandes las cosas, sino que se trata de entender las partes que conforman ese módulo y que cada una represente en términos técnicos su sección, su dimensión, su anclaje, su vínculo entre cada una de las partes. Aquí se ve justamente la complejidad con la que llegan al elemento vertical, que será el encargado de trasladar las cargas al suelo, de los elementos horizontales como los elementos diagonales y los anclajes generados a través de esas, seguramente, varillas roscadas que vinculan una pieza con la otra. Y al principio les dije, y voy terminando, porque se hizo más largo de lo que me imaginé, al principio les dije que habíamos empezado por el principio de lo que había sido materialidad a través de esa caja y la descomposición de la misma para pensar en la jerarquización del espacio. Pero acuérdense que así también empezamos lo primero que ustedes hicieron con nosotros en el curso introductorio, que es el pensar un ejercicio a través de escalar un elemento. Escalar, multiplicar, acumular un elemento. Y a esto nos referimos cuando decimos que los esquemas del trabajo práctico número 4 son simplemente esquemas de referencia y que ustedes pueden trabajar con los mismos a partir de ellos sin tener que repetir ni tener que adaptar su estrategia proyectual o su espacio arquitectónico a una determinada estructura o a una determinada envolvente predeterminada. Y vamos a ver 3 estrategias muy similares pero a la vez distintas de Fujimoto, y esta recuérdenla también, seguramente lo recuerdan, que lo hemos visto en el curso introductorio, pero si no, yo voy a pasar muy rápidamente por ellas, y que tenía que ver también con este criterio del adentro y el afuera, en la lógica de entender en esta vivienda que había una relación de interior con lo que pasaba en el exterior. Sin embargo, el proyecto de Fujimoto fue entender en un todo el adentro y el afuera. Y el adentro y el afuera significaba escalar un mismo elemento a partir de un espacio delimitado para una determinada función o definido para una determinada función, y el escalado del mismo que sea contenedor de otro espacio y articulador con este espacio, para que luego nuevamente el escalado del mismo sea el que toma la relación del espacio semicubierto o el espacio exterior, pero que en términos de concepto se entienda como un todo. Lo que a la ciudad o a este sector en la imagen expresa que es la vivienda en la conformación de un espacio interior, de un espacio semicubierto y de un espacio exterior, en la propuesta de Fujimoto, la caja como contenedora y con la relación de llenos y vacíos se conforma en la sumatoria de todos los espacios. Luego, a partir de la relación de llenos y vacíos, esos vacíos tendrán una respuesta material de acuerdo a si son abiertos o si son cerrados. Pero todo el elemento o la idea o la estrategia argumental se basa en función de entender a ese hecho arquitectónico dentro de una única caja común todo en donde convivan las 3 situaciones: el espacio interior, el espacio semicubierto y el espacio descubierto. Bueno, lo mismo, me había olvidado que estaba esta imagen. La primera escala de uso en esta habitación, la segunda escala de uso en términos de estar rodeando a la propia habitación, pero cumplir su función en términos de uso, pero también en términos espaciales, y el espacio exterior incorporado dentro de su propia arquitectura. También Fujimoto, y no tiene que ver con lo que decíamos recién, escalar un elemento, sino en este caso, acumular un elemento. O sea, cómo multiplica un mismo elemento todas las veces necesarias para conformar esa nube en términos de argumentación que se posiciona sobre un determinado parque y que en ese lugar empieza a cumplir una determinada función y un determinado rol. Un determinado rol en función de este espacio semicubierto como un espacio contenedor dentro de la propia nube,
que es el mismo que se ve acá, pero que también puede ser transitada en función de ir dándole una dimensión material a través de esta transparencia, para que esta transparencia haga permeable todas las perspectivas en términos de no encontrar ningún tipo de límite a través de la sumatoria de cada uno de estos cuadrantes. Estos cuadrantes que son vacíos en relación a que solamente se conforman con pequeñas líneas a través de estos tubos que pueden ser estructurales, y que la sumatoria de esos cubos permite esa situación de liviandad o de una prácticamente desmaterialización en términos de masa o en términos de ocupación del espacio. Caso contrario, que utilizando el mismo concepto, esa acumulación y repetición del elemento es con un elemento macizo, en donde es el propio elemento macizo en la ocupación de los llenos y vacíos que permiten la conformación de esta casa de madera. Esta casa de madera, que para que ustedes tengan dimensión en términos del metraje, con el módulo de estudio de síntomas que van a proponer, expresa prácticamente la misma dimensión entre los 12 y los 15 metros cuadrados. Si no recuerdo mal, esta tiene 15 metros cuadrados. Esa conformación de acumulación de elementos son los únicos elementos que participan como envolvente, pero también como mobiliario y como ocupación de ese espacio interior, que inclusive se transforman en estructura, se transforman en envolvente, son parte del mobiliario y son parte de la utilización de los mismos como los lugares de estar, inclusive como la propia imagen lo representa. Ese elemento que tienen todos exactamente la misma sección y que a partir de esa generación y el uso del mismo y la colocación del mismo y la superposición y acumulación de los mismos, va dejando la relación de vacíos, y que la relación de vacíos, a través de la transparencia que genera el vidrio, vincula la relación del interior con el exterior. Esto es lo que ustedes empezaron a desarrollar en el trabajo práctico número 3 y que tiene que ver con la escala 1:25. Y acá se ve justamente en la casa de madera cómo cada una de las secciones, cómo se vinculan cada uno de los elementos, cómo se vinculan en términos técnicos, de estar vinculando como un sistema de sujeción uno con el otro, y cómo son los mismos los que en este caso trabajan estructuralmente como traslación de cargas, pero también como límite entre el interior y el exterior, por lo tanto, conformándose como envolvente. Esas vistas que justamente expresan la relación de los vacíos en la geometría que va dejando a partir de la dimensión que tiene cada uno de los módulos, y otra de las vistas en el mismo sentido de lo que veíamos anteriormente en la imagen. Bueno, ahí se ve del otro lado esa misma imagen, y aquí terminamos con estos referentes, que en realidad lo que nos interesa es que ustedes utilicen esos módulos que están explícitos en el trabajo práctico número 4, pero que simplemente son de referencia. Son de referencia en función de poder alterarlos, de poder cambiarles su modulación, de poder modificar la sección del módulo en términos de la trama otorgada, y que también tienen como objetivo proponerles este ejercicio de cómo trabajar con la acumulación de los distintos elementos que ustedes consideren como módulos, en términos de elementos estructurales, o en términos de elementos envolventes, o en términos de elementos que puedan ser estructura y envolvente. Bueno, empezamos con este trabajo práctico 4, es el principio del fin de introducción a la materialidad, es el último práctico, es el integrador, se lo dije al principio. Vamos a tener 3 clasecitas teóricas cortas, una muy específica la próxima semana con respecto a los sistemas de fundaciones, porque nosotros decimos siempre
cómo se trasladan las cargas al suelo. Y en realidad no es así como lo deberíamos decir, sino que de acuerdo a un determinado sistema estructural vamos a poder resolver esa relación de cargas de acuerdo a un determinado sistema de fundaciones. Entonces, este trabajo práctico 4 va a integrar el sistema de fundaciones como parte del sistema estructural, y para eso vamos a hacer una teórica seguramente el próximo martes, y parte de esa representación de esas fundaciones van a ser parte del ejercicio y de la representación gráfica del mismo. Y después van a haber dos teóricos más cortos, que son unos más dirigidos a los sistemas complementarios como el sistema sanitario, y otro que tiene que ver con la planificación de la obra, que son dos cuestiones que no van a participar del práctico, son dos cuestiones que van a participar de la segunda evaluación parcial. Y ahí estaríamos finalizando la cursada con la entrega de todo este material y del parcial el martes siguiente al receso invernal. Bueno, los dejo. Les vuelvo a agradecer el esfuerzo que vienen haciendo en la situación en la que venimos funcionando como sociedad, y la facultad como parte de esa sociedad que la contiene, al esfuerzo obviamente de todo el cuerpo docente en el trabajo mancomunado con los estudiantes, y en los objetivos que se vienen cumpliendo satisfactoriamente. Seguimos en contacto, seguimos a disposición de lo que cada estudiante del taller necesite. Cuídense y nos estamos viendo. Chau, chau.